Mañana seguimos hablando con los discípulos obedientes y espero que muchos a veces nos atamos de la obediencia. Es que yo sí soy obediente. Me acuerdo algunos años una persona de otra denominación que se me acercó a mí. Ellos guardan el séptimo día, pero lamentablemente vale la pena decirlo porque toca decirlo. Ellos creen que el que no guarda el día de reposo pues se condena, se va al infierno. Pero lo que de pronto no han logrado entender que sí el Señor clavó la ley en la cruz del Calvario, pero lo que hay que entender es que el sábado entra dentro de la ley que el Señor clavó en la cruz del Calvario. La Biblia le dice la ley ceremonial o la ley ritual de ceremonias, de días, de fechas. Lo único que no clavó en la cruz del Calvario el Señor fue la ley moral. Esa no, esa sigue vigente y está por todo el camino de la Biblia. 9 mandamientos. Pero ¿qué se puede rescatar del día sábado? Que el Señor sí quiere que el ser humano descanse. Y ese es un principio. Puedes hacerlo el sábado, el domingo. De hecho, nosotros lo hacemos el domingo y de paso pues nos reunimos con la familia para escuchar la palabra, para adorar al Señor, para estar en comunión con los hermanos, etcétera, etcétera. Y hablando con esta persona duramos casi 3 horas, él explicándome acerca de la obediencia. Y dele a la obediencia, y dele a la obediencia. Yo me acuerdo tanto. Él me quería llevar pues a lo del día sábado. Entonces yo le dije, bueno, ¿usted cuántos años tiene allá en su denominación? Me dio un poco, no de años. Dije, ¿usted que es tan obediente ya se bautizó como enseña la Biblia? Se quedó mirando. Me dije, la Biblia dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y de esa manera usted, dice ahí el texto, recibirá el don del Espíritu Santo. Cerró la boca, cerró la maleta y se fue. Porque nos gusta cumplir o tener una obediencia, pero a nuestra manera. Ese es el problema. Por eso en esta mañana estoy hablando con los discípulos obedientes. Yo no sé dónde esté usted. Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, niega su yo. Su yo lo destrona y entrona a Dios. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sé dónde esté ubicado usted, si dentro de los discípulos obedientes o los discípulos desobedientes. ¿Usted qué camino ha querido elegir? ¿El camino de la obediencia o el camino de la desobediencia? ¿Dónde está ubicado? Por eso el tema para esta mañana es: decido vivir conforme a los planes de Dios, aunque el Señor cambie los planes, cambie mis planes. Yo decido vivir conforme a los planes de Dios, así Él los cambie los míos. Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón. Acuérdese que cuando la Biblia habla en estos términos, dependiendo del contexto, aquí exactamente está hablando del asiento de la personalidad. ¿Y qué es el asiento de la personalidad? El espíritu, las emociones, el conocimiento, la razón, la mente, ¿qué más? La conciencia, la voluntad. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón, lo que él decide, hace planes. Incluso podemos decir, bueno, esto está dentro de la voluntad de Dios, pero a Dios a veces cambia las cosas. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y aquí vuelve a aparecer otra figura del lenguaje para referirse a toda la persona, el asiento de la personalidad. Esa palabra lengua tiene que entenderse como el asiento de la personalidad. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, Él le va a poner en su corazón, en realidad, qué es lo que debe hacer, en otras palabras. Me acuerdo que en cierta época de la vida queríamos viajar. Yo tenía un carrito en esa época.
Bueno, ahorita tocó vender todo eso. Pero gracias a Dios porque no nos ha hecho falta nada. Nada, nada. Todo, hemos estado bendecidos, hemos estado súper bendecidos. Bueno, y teníamos un carrito y no era pastor todavía. Queríamos ir a la costa con la familia. Mi hijo estaba pequeñito, el menor. Ya es un hombre hecho y derecho, ya un profesional. Imagínense, eso hace algunos años, muchísimos años. Y de hecho, mandé a hacerle unos arreglitos al carro y el mecánico me dio malas noticias y prácticamente no podíamos ir. Digamos así como popularmente decimos por aquí en los latinoamericanos, eso era una bobada a esa hora, imagínense. Sin embargo, yo me fui triste, me fui aburrido para la casa y bueno, llegué y me tiré allá en un corredor de la casa, casi que a llorar porque no podíamos ir. Que ahora darle la noticia a mi familia que no podíamos ir. Habíamos hecho planes, habíamos alistado la cámara, bueno, ¿qué más? El chingue, como decimos aquí en Colombia, o sea, el traje de baño, y ya habíamos alistado todo y de repente, pues qué tristeza, ¿no? Sin embargo, antes de ir a dormir, yo me arrodillé, le dije, Señor, pues bueno, yo aquí quiero poner mis planes, en tus manos mis planes de ir a pasear. De repente pensé que si no le pedía permiso a usted, pues no había ningún problema. Pero Señor, perdóneme, le dije, perdóneme. Y bueno, si está en tu voluntad y si usted me quiere dar permiso, pues mañana usted me dará una solución. Así de sencillo, me acosté a dormir. Y al otro día me fui para el mecánico y el mecánico llegó y le puso una cadena allá donde tenía el mal el carro. Y la cadena dio donde era. Dijo, oiga, tan raro esto, dijo el mecánico. Dije, no, raro no es que el Señor me dio permiso. El Señor me dio permiso. Entonces, yo quiero que en esta mañana podamos comprender que sí queremos vivir bajo los planes de Dios, aun si Él nos los cambia a nosotros. En este caso, me los cambió para irme a gozar las vacaciones. Pero puede ser que no sea así el caso suyo, o en otro caso mío, por supuesto. Pero qué bueno decirle que el Señor es el que tiene el control. Del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, usted es el que hace planes, usted el que inventa, usted una cantidad de cosas, más de Jehová es la respuesta. O sea, Dios le va a poner en su corazón si eso que estás haciendo es correcto o no es correcto. Eso es lo que dice el texto sagrado. Ahora, Dios recibe todos nuestros planes, todas nuestras peticiones, y de cierto a veces nos acercamos al Señor es con un pliego de peticiones, así grandes, un pliego de peticiones. A veces no ayunamos para buscar la presencia del Señor, sino que a veces ayunamos es para hacerle huelga de hambre a Dios. Y llevamos un pliego de peticiones, no para incorporarnos en la misma presencia de Dios y meternos ahí en la presencia de Dios y de pronto gozarnos de esa comunión. No, a veces llevamos es una lista de peticiones. Y créamelo, hermano, y lo he hecho por experiencia, que a veces cuando nos arrodillamos a orar, cuando nos concentramos tanto en nosotros mismos, salimos ahí, nos levantamos derrotados. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y empezamos a contemplar la hermosura de nuestro Dios, conforme lo describe su palabra, sus cualidades, sus atributos, a pensar qué clase de Dios tenemos y cómo es ese Dios, usted y yo cuando nos levantamos de ahí, nos levantamos en victoria. Dios recibe todos nuestros planes, todas nuestras peticiones, pero el Señor, como un buen Padre amoroso, omnisciente, sabio, omnipresente, todopoderoso, y como quien siempre en su mente está el bien de nosotros, tiene la obligación de determinar lo que hará, lo que permitirá y lo que no permitirá. Claro, también estamos en la libre elección, pero que esa elección que usted escoja lo haga dentro de los planes y la voluntad que Dios quiere. Dios no hace promesas vacías. Ni te la haces a usted, ni me la hace a mí.
Cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra, la primer promesa que le hace de manera gratuita es que por la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros seremos perdonados de nuestros pecados. Por eso Dios no hace promesas en falso ni vacías. Lo que Dios promete lo cumple, y Él dijo que nos iba incluso a llevar más allá de la muerte. Y podemos estar seguros, créamelo en esta mañana, que Dios nunca falla, que Él nunca se adelanta, que Él nunca se atrasa, que todas sus promesas son fieles, que todas sus promesas son verdaderas, y que cuando Él cambia nuestros planes, no es para que nos amarguemos o para amargarnos o para destruirnos, sino para bendecirnos. Por eso, joven que me está escuchando, y si eres de la iglesia y bautizada, tienes que dejar ese novio impío, ese novio inconverso. Cuando Dios cambia nuestros planes, Él no ha fallado. Nosotros a cambio sí fallamos. Si no aceptamos nuestra voluntad, no aceptamos la voluntad de Dios, que es buena, que es soberana. Dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Claro que nuestras decisiones también implican cambios, a veces sufrimientos, porque hay sufrimientos que no los buscamos, que no vienen porque sí, porque los buscamos, pecados que los buscamos, problemas que buscamos y que incluso tenemos que vivirlos toda la vida, sobrellevar ese sufrimiento. Pero también es cierto de que hay sufrimientos que el Señor los trae a nuestra vida, aun cuando nosotros no los buscamos. Y he pensado que eso forma parte de la universidad divina. Si nosotros logramos entender la soberanía de Dios, y entiéndase por soberanía en que Dios no aniquila la voluntad del hombre. No, ni tiene destinados unos para que se condenen y otros para que se salven. No, cuando hablamos de la soberanía de Dios es que todos los que crean en Cristo a partir de ahí van a empezar a ser guiados. Pues por supuesto, al Señor lo llamamos Señor, y cuando lo llamamos Señor, Él pasa a ser nuestro amo. Eso significa la palabra kurios en griego cuando se traduce la palabra Señor. Nuestro amo. Nos vamos a someternos humildemente. Por eso no es solamente decir, ay Señor, porque esa palabra suena como de cajón. Señor, le pertenece mi vida, pero también le pertenece su cuerpo. O usted simplemente es de los que dicen, no, es que aquí lo importante es lo que está dentro, sí, pero lo que está dentro se refleja afuera. Entonces tenemos que entender la soberanía de Dios, debemos someternos a esa soberanía humildemente, aunque con dolor a veces el Señor tiene unos decretos complicados para nosotros. Y no terminaremos decepcionados cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, a pesar del dolor por habernos recibido lo que queríamos o lo que habíamos planificado. La mayoría, antes de entrar al Señor o conocer el Evangelio, siempre orábamos con el Padre Nuestro. Pero no entendíamos, era un rezo que hacíamos prácticamente. Pero en sí cuando lo rezábamos no entendíamos qué significaba eso. Nos parecía lindo. Y qué lindo decirle, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta frase que me parece bastante fuerte, créamelo, porque para nosotros es fuerte. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Será que los ángeles andan renegando cuando Dios les da una orden? ¿Será que los ángeles están como el Chavo del Ocho? Sí lo hago, no lo hago, sí lo hago. ¿Será que cuando el Señor da un decreto a los ángeles, qué hacen ellos? Bueno, ellos no le llevan la contraria ni piensan, me conviene, no me conviene. Entonces, así quiere el Señor que se haga la voluntad en la tierra como se hace allá en el cielo. Si usted no le había prestado atención a esa frase, bueno, se la dejo ahí. Cuando terminamos nosotros a veces decepcionados, frustrados, amargados, resentidos, no quiere decir que Dios ha fallado. Por el contrario, fallamos nosotros, pero de Dios nada falla. Aquí la pregunta es,
hemos decidido poner en las manos de Dios nuestra vida realmente. Y es complicado. Ayer me tocó llamar a mi antiguo pastor. Yo siempre le he dicho a mi pastor, hermano Roberto Paternina. Yo creo que aquí de manera muy humana, estoy hablando de manera muy humana, aquí en la tierra, él ha sido un pastor de otros pastores. Y todavía sigue siendo como ese pastor de otros pastores. Un anciano que Dios lo ha tenido en la iglesia. Y tuve que llamarlo para pedirle un consejo. Decirle, hermano, me siento así. Y lo que usted me diga, eso hago yo. No le suena como esa frase como que la he escuchado por ahí en alguna parte. Dios no ha mentido. Él sigue siendo fiel a sus promesas. El problema somos nosotros. Ahí. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza humana. No entendemos muchas cosas. Nosotros a veces tomamos promesas que no son para nosotros. Y sobre todo ahorita con esta doctrina de la prosperidad, donde se le ha metido tanto humanismo y el hombre es capaz y el hombre tiene poder, no hay que buscar a Dios, Dios está ahí dentro y que sí, hay una cantidad de carreta, confiéselo, predíquelo, dígalo, escríbalo. Todo eso funciona en esa teología de la prosperidad. No, Dios no funciona así. Dios no es mi mandadero. Yo no tengo un Dios adomesticado, para nada. Y aunque todo está en la Biblia y sus promesas han sido diseñadas para nosotros, hay promesas que no son para nosotros, son para otras personas en otro tiempo. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos que Dios no puede responder siempre a nuestras oraciones de la manera que nosotros esperamos. Se acerca una niña al pastor y le dice, pastor, estoy orando al Señor por algo que quiero. Y el pastor dijo, ¿verdad? Dijo, sí, estoy orando al Señor por algo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, yo quiero que el Señor me regale un caballo. ¿De verdad? Sí, quiero que el Señor me regale un caballo. Bueno, vamos a orar al Señor. Lloraron por un tiempo y un día la niña se le acercó al pastor y le dice, pastor, ya Dios me respondió. Sí, ¿qué te respondió? Que no quiere que yo tenga un caballo. Y el pastor plop. A veces un no por respuesta también es una respuesta de Dios. Nosotros nos equivocamos cuando Dios o pensamos que Dios tiene que respondernos siempre a nuestras oraciones o a lo que nosotros esperamos. No se le olvide que Dios nos ha dejado una palabra y nosotros tenemos responsabilidad cuando escuchamos esa palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos. Dice una persona que sabe, que ha tenido muchas experiencias con el Señor, que nosotros al menos diariamente deberíamos leer 10 capítulos de la Biblia. Ese día me dio como un latigazo y tuve que sacudirme así. Sí, porque aunque uno lee la Biblia, tampoco lee 10 capítulos, pero había que ponernos la tarea. Nosotros somos lo que creemos. A veces solo recitamos promesas, solamente a veces declaraciones bíblicas, esas declaraciones bíblicas positivas de fe que no es la fe, porque a veces uno se encuentra a las personas y la otra persona le dice, tenga fe, crea, tenga fe, pero ¿en quién? La fe en sí. La fe en el cristianismo es la fe en Jesús, el autor y bueno. En esta mañana nosotros queremos vivir la vida con éxito y tenemos que dejar ese legado que el Señor nos ha dicho que dejemos. Y el apóstol Pablo nos enseña, porque él era un siervo fiel, un siervo que anhelaba ser un esclavo fiel, un esclavo sumiso al Señor. Sin embargo, también llegó el momento donde se creció un poquito por tanta revelación. Es que también es un peligro irse al extremo. Y el Señor tuvo que ponerle un aguijón. En otras palabras, desinflarle la rueda para que no brincara tanto. Su misión era predicar el evangelio de Dios. Dios le había revelado algo especial. En la voluntad Dios le ordenó que el evangelio sea predicado en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y Pablo salió a cumplir
los fines que Dios o los planes que Dios le había puesto para que lo hiciera. Sin embargo, también hubo momentos donde el Señor le dijo, así no es, aquí no vas, aquí vas, allá no vas. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hay cosas que Dios no las va a permitir. Y en estos días pues hemos estado así como en esos dilemas. Dios mío, esos dilemas, así que de repente a veces no queremos que nos lleguen esos problemas, esos dilemas, esas complicaciones. Aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué camino voy a coger? Pero debemos estar seguros que el Señor siempre estará con nosotros. Cuando Dios cambie sus planes, cuando Dios cambie mis planes, podemos estar seguros en esta mañana de que los planes de Dios son mejores que los nuestros, muchísimo mejores. Aunque usted haga planes basados incluso en lo que dice la palabra de Dios y con mucha oración, no se le olvide que Dios es soberano y que Dios puede cambiarle el rumbo a esos planes. Un día el Señor iba con sus discípulos, había hecho muchos milagros, había sanado a un leproso, la suegra de Pedro, pero había mucha multitud de gente y él quería pasar al otro lado. Entonces le dijo a los apóstoles, pasemos al otro lado. Los montó en la barca. Pero viendo el pasaje bíblico, realmente lo que el Señor quería hacer era darles una lección. Y Él es soberano, Él puede hacerlo. No hay ningún problema en eso. Y en medio del mar de Galilea, que no es muy grande, empezó una turbulencia. Y el uno se movía por aquí, el otro se movía para allá. El uno tenía experiencia, todos eran pescadores y tenían experiencia y ese mar se lo conocían como la palma de la mano. Y en esa turbulencia el uno hacía, tal vez el uno gritaba, el otro gritaba, el otro decía, así no, así esto. Sin embargo, estaban confiados de que estaban haciendo la voluntad de Dios porque el Señor fue el que les dijo, pasemos al otro lado. Y bueno, en medio de todo eso ellos pensaron que iban a perecer. Sin embargo, fueron y le gritaron, Señor, no tienes cuidado, o sea, no le importa a usted que yo esté pasando por este momento. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. No era que no tuvieran fe, sino que su fe se había apocado, había mermado. Estaba confundida porque habían visto hacer unos milagros, habían visto. Y él, aunque Dios en su soberanía, Él es Dios, pero también estaba cansado como hombre. Como hombre puede estar en una sola parte a la vez, como Dios en todas partes. Entonces habían visto los milagros, pero se les había olvidado quién era Él. Y esa era la lección que Dios quería. Se les había olvidado que el que los invitó a pasar al otro lado era el mismo Señor. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ha hecho planes? Quiere casarse, quiere comprar, quiere vender, quiere esto, quiere lo otro, y todo, ha ayunado, ha orado, todas esas cositas así lindas que hacemos y creemos que vamos ahí, y vamos bien, por supuesto, pero en cualquier momento Dios puede cambiar los planes. Así de sencillo, Dios puede cambiarlos. Así que mi hermano, en esta mañana, mi amigo que me está escuchando, ¿por qué no hacemos un compromiso? ¿Por qué no nos comprometemos a recordarnos, así como el salmista, alma mía, por favor, alma mía, bendice a Jehová y no se olvide ninguno de sus beneficios? ¿Por qué no hacemos el compromiso de recordarnos constantemente de que solo el Señor es soberano y que cuando Él cambia sus planes para nosotros, Él tiene unos más hermosos, mejores planificados? Me recordaré todos los días que todo cambio de parte de Dios es bueno, es sabio, es amoroso, porque viene de parte de Dios. De pronto ese novio inconverso lo dejó, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Quizás lo que tú habías pensado
eh, ya no, ya no es lo mismo. Tantas cosas que de pronto usted había pensado en este momento acerca de que todo lo está así. Mejor porque no haces planes de seguir al Señor. Él quiere lo mejor de lo mejor.